hoy nos va a hablar de un tema interesantísimo se llama California Dream for All, que es el gobierno les va a ayudar a las personas con el 20% de down payment, ahorita nos va a decir en qué consiste, para que ustedes puedan comprar casas. Hola a todos amigos, soy Raúl, agente de bienes raíces. Bienvenidos nuevamente a mi canal Raúl Signature Homes. Hoy le tengo dos noticias. Una, obviamente presentarles a Carlos, invitado de siempre aquí de este canal. Claro, Carlos, gracias. Muchísimas gracias. Los videos con Carlos han sido muy buenos. Recuerden, aquí abajo les voy a poner links para otros dos videos. Él es especialista en préstamos, es vicepresidente regional de una compañía de préstamos y Carlos y yo hemos trabajado en muchísimas transacciones. Entonces, bueno, esa es la primera noticia. Hoy les voy a hablar de un tema interesantísimo se llama California Dream for All, que es el gobierno les va a ayudar a las personas con el 20% de down payment. Ahorita nos va a decir en qué consiste, para que ustedes puedan comprar casas. Es la primera noticia. La segunda noticia es que les presento mi nueva oficina. No había hecho ningún video. ¿Qué tal te pareció la oficina? Linda, muy bonita. Está muy linda, muy contento ya aquí en San Francisco. Pero bueno, pues vamos a empezar, mi estimado Carlos. Carlos, háblanos un poco de este programa. Exactamente qué es este programa. Claro que sí. Este es un programa de enganche que el gobierno de California acaba de terminar de preparar y lo vamos a empezar a usar a partir del lunes, marzo 27. O sea, ya en una semana prácticamente. En una semana prácticamente, exactamente. El programa va a dar el 20% del precio de la propiedad. En el pasado ellos han dado un porcentaje de la cantidad del préstamo. Esta vez 20% de la cantidad de la propiedad. Entonces, ¿qué significa? Para darte un ejemplo, si usted está comprando una casa de $500,000, el gobierno le va a proveer $100,000 para el enganche y costos de cierre. El cliente tiene la opción de usar el dinero para esas dos cosas o usar todo para el enganche y poner los costos de cierre de su bolsa. Pregunta, Carlos, mucha gente dice, ¿puedo comprar casa sin dinero? Claro que sí, 100%. Lo único que siempre yo le digo al cliente, Raúl, como igualmente como tú les dices, es que ellos tienen que tener obviamente el dinero para el depósito inicial con la compañía de título. Al final de la transacción se le devuelve ese dinero. Si aplican ese programa. Sí, si usamos ese programa y obviamente los costos pequeños para las inspecciones. Perfecto. Carlos, y otra cosa, ¿cuáles son los requisitos para este programa? O sea, ¿quién califica y quién no califica? Claro que sí. En primer lugar, tiene que tener un número social bueno. ¿Qué significa eso, Raúl? Que puede ser ciudadano, residente o permiso de trabajo para poder calificar. Tiene que tener historial de trabajo de 2 años. Tenemos que verificar que tiene 2 años trabajando, o personas jóvenes que han estado en la escuela y se graduaron hace 1 año y tienen 1 año trabajando. Tenemos que verificar su escuela, que estuvieron en la escuela y ahora trabajando en la compañía donde están trabajando. Tienen que tener un crédito por lo menos de 660. 660. Sí. Este programa es solo para préstamos convencionales, no préstamos FHA. Carlos, pero por ejemplo, estás diciendo que la persona tiene que tener su seguro social, un crédito superior a 680, tiene que tener 2 años trabajando, o si fue estudiante, demostrar que estuvo estudiando y ya tiene un trabajo a tiempo completo. Obviamente, pues tener de ese trabajo venir un ingreso. ¿Qué pasa en el caso de alguien que tiene deudas de coches, o ahorita de hecho tengo una familia que está aplicando, ¿verdad? Quiere aplicar para este programa. Ellos compraron una casa, de hecho es una casa manufacturada y es un pago muy pequeño. ¿Ellos pueden calificar para este programa a pesar de tener esa casa? Las personas, esa es una muy buena pregunta, Raúl. Normalmente para poder calificar para este programa tienen que ser primeros compradores. ¿Qué significa ser primeros compradores? No haber sido dueños de casa en los últimos 3 años. Hay excepciones a esa parte. Una de las excepciones es si usted se acaba de mover de otro estado. Por ejemplo, Raúl, tú vives en Texas, te ofrecen un trabajo aquí, rentas tu casa en Texas y te vienes para acá, calificas automáticamente para ese programa. Porque, me puedes corregir aquí, lo que yo entiendo es que el programa es para California. Correcto, solamente para California. Y que yo creo, Carlos, sinceramente, que ese programa, si funciona, se va a expandir en todo Estados Unidos.
porque funciona más o menos así. Antes había otro programa, pero el gobierno literalmente le regalaba a las personas ese 10%. Actualmente, el gobierno va a comprar casa con las personas. ¿Nos puedes explicar eso, Carlos? Ese 20% de pago inicial no es que el gobierno lo vaya a regalar, hay que regresárselo. ¿Nos puedes explicar un poco eso? Exactamente. Y no solamente, sobre el programa trabaja, el gobierno va a dar los $100,000 o el 20% para el enganche. Eventualmente el cliente va a pagar ese dinero de vuelta cuando refinanceen, vendan la casa o terminen de pagarla en 30 años, lo que venga primero. Aparte de eso, el gobierno también va a pedir 20% de ganancia de la casa. ¿Qué significa? Si tú compraste la casa por $500,000, ellos te dan $100,000. Después de 5 años la vendes por $600,000, le ganaste $100,000, tienes que pagar los $100,000 que te prestaron más los $20,000 de los $100,000 que ganaste. Todavía obviamente es una gran ganancia para el cliente porque están llevándose $80,000 ellos, pero el gobierno está participando como uno en la compra de la casa, como tú dijiste. Varias preguntas, tricky questions ahora. Imagínate que yo compro mi casa, tengo 20 años y compro la casa, la quiero aprovechar, el pago me va a quedar pequeñito, compro la casa y llego a mis 50 años y digo, pagué la casa. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento el gobierno viene, te toca la puerta y te dice, Raúl, felicidades, pagaste la casa, ahora necesito que me pagues de vuelta lo que te prestamos hace 30 años. Esos $100,000 ¿me los van a pedir con intereses o sin intereses? Se lo piden con interés, un interés de 1%. ¿Un 1% anual? Anual. Anual. Entonces ahí de alguna forma el gobierno, de alguna forma sí le va a estar ganando. Ganando un poco. Muy poco, en realidad es poquísimo. Sí. ¿Y cómo lo vamos a refinanciar? O sea, yo termino de pagar mi casa en 30 años, 20 años, 10 años, ¿cómo lo voy a refinanciar? Sí. Y parte de eso es bueno saber, muy buena pregunta, Raúl, de que el gobierno también, hay un límite para el 20% que tienes que participar de la ganancia. Porque si en 30 años tu casa la compraste en 500 y ahora vale $1,000,000, no tienes que darle 20% de los 500,000. Hay un máximo que ellos piden, 20% hasta un máximo de $100,000. Entonces si tu casa ganó $1,000,000 en evalúo, en los próximos 30 años, no quiere decir que les vas a dar $200,000. Exactamente. Ahora bien, esto es el escenario más extremo. Estadísticamente, las personas que compran una casa actualmente, en los últimos 10 años, sí, las personas que compran una casa, solo creo que es el 5% los que piensan quedarse hasta los 30 años. La mitad de las personas que compran casa la están vendiendo 7 años después estadísticamente. Entonces, en ese sentido, es una ayuda, así lo veo yo, comprar una casa donde yo y mi familia y yo vamos a vivir unos años, 7 años, 10 años, donde hay mucha posibilidad que haya un ligero incremento, gran incremento, y obviamente al vender, regresarle al gobierno, pero yo me estoy quedando con algún patrimonio, una casa, y obviamente ellos me dieron la oportunidad de comprar casa. Los de ITIN, Carlos, ¿aplica o no aplica con ITIN? Desafortunadamente no. Para poder usar este programa necesita tener un número social, por lo menos tiene que tener un permiso de trabajo. Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si quieres agregar algo más. Lo único, otra parte de los beneficios que tenemos que pensar bastante, muchas personas piensan que tengo que dar 20% de la ganancia al gobierno, pero también tenemos que pensar, como tú dijiste, Raúl, hace un minuto, la diferencia del pago cada mes. Si usted pone el mínimo de su bolsa 3.5%, no solamente está pagando un préstamo más grande, pero está pagando lo que se llama mortgage insurance, seguro para el préstamo, que no lo puede deducir de sus impuestos. Y que es carísimo más. Para una casa de 800,000 estamos hablando de $450 por lo menos al mes. Mensuales. Mensuales. $5,000 al año. Sí. ¿Qué significa eso? Usted se ahorra esa cantidad y más bajo el préstamo. Para los clientes que hablamos, Raúl, era un average de $1,100 al mes que se estaban ahorrando en pago por este programa. ¿Qué significa eso? No solamente es la ganancia en la propiedad en el futuro, pero lo que se ahorra ahora y poder ser dueño de casa. Y no solo eso, Carlos, a veces también hay que ver la matemática general. Correcto. Yo estoy platicando con un cliente que le vendí una casa en Manteca. Entonces la persona sigue viniendo acá porque es como un negocio junto con su hermano. Entonces lo que pasa es, él me estaba diciendo,
Obviamente yo aquí no podía comprar, hace 2 años realmente las casas estaban así, ahorita bajaron un poco, pero lo que él hizo es, obviamente fue a Manteca porque quería tener su propia casa, cosa que creo que fue una decisión extraordinaria. Su casa se le va a ir evaluando poco a poco, pero lo que él me dice es que uno no relaciona que yéndote allá, porque eso es lo máximo que puedes pagar. Él dice que está manejando entre 2 horas y 2 horas 45 cuando viene va diarias. Dice gasolina, está pagando muchísimo dinero. Casetas, está pagando muchísimo dinero. Va tarde y tiene que tomar el express lane y pagar. Millaje del coche, sí. Seguro del coche, le cobran más el seguro por esto. El tiempo que está dedicando. Entonces, al final él dice, él considera que por estar haciendo eso, él está gastando casi $500 mensuales, que si él se hubiera quedado acá. Entonces dice, de alguna forma son como unos $5,000, $6,000 anuales perdidos, más el tiempo. Correcto. De mi vida, de no compartir. Entonces, en ese sentido eso es lo que yo pienso. Si uno tiene suficiente dinero para poder comprar una casa, yo les sugiero, ustedes pongan el 20% o más, ustedes háganlo, se ahorran dinero, es su propiedad, es su terreno, es todo de ustedes. Si no pueden, es cuando entra este tipo de mecanismos que creo desde mi punto de vista que va a ser muy bueno, va a ayudar a muchas familias. Bueno, Carlos, ¿algo más que tenemos? No, y eso es todo. Y para las personas que nos han dicho, ¿qué pasa si los precios bajan? ¿Qué pasa? Vamos a perder parte de la ganancia, tenemos que vender algo catastrófico. ¿Qué significa eso? El gobierno también pierde. Ellos saben que es un riesgo. Si al final usted compra su casa por $500,000 y después de un año pierde su trabajo, algo increíble que llegara a pasar. ¿Qué significa eso? Vende su casa por $450 por menos, hay una pérdida, se hace lo que se llama un short sale, una venta corta, se someten los documentos y la deuda se perdona. O sea, esto que acabo de decir, Carlos, es yo creo que la cosa más favorable del programa, porque uno de alguna forma está siendo ayudado, está haciendo un compromiso, pero uno no se está poniendo la soga al cuello. Correcto. Porque si el gobierno dijera, compraste tu casa $500,000, perdiste el trabajo, el mercado bajó y tienes que venderla por $400,000, me tienes que pagar esto, y si no, sí. Prácticamente lo que está haciendo el gobierno es, acepto que pueda pasar esto, y si pierdes tu casa, véndela y yo voy a tener la ganancia que pueda tener. Correcto. Y eso es lo que dice el gobierno. Si perdemos, perdemos juntos. Si ganamos, ganamos juntos. Perfecto. Carlos, ¿dónde la gente te puede contactar? Claro, me pueden llamar directamente al 510-710-7432. Con mucho gusto. A veces hasta piensen, y hasta personas con el IT. Muy buena pregunta, Raúl, porque ¿qué pasó? Una cliente que llamamos nosotros. El papá y la mamá no calificaron porque tenían IT, pero sus hijos calificaron, claro, y pudieron comprar su casa, aunque estaban jovencitos los tres. ¿Los de ahorita, los de los baños? Claro que sí, estaban jovencitos los tres, solo un año y medio de su trabajo, pero antes en la escuela verificamos todo, calificaron y ahora tienen su casa. Algo que les puedo decir de Carlos, por eso he estado trabajando con él, es que Carlos siempre no solo es muy profesional, y de hecho aquí, como dicen en inglés, aquí delivers, siempre, él busca la forma. No todas las personas, no todos los bancos en realidad le buscan la forma. Creo yo que Carlos y yo nos hemos complementado muy bien trabajando juntos, porque de alguna forma a veces vamos encontrando obstáculos, y tenemos siempre, desde mi punto de vista, casi siempre, 99% de las veces hay solución. Claro. Simplemente es de irle buscando por aquí, por allá. Y sí o no, Carlos, hemos pasado por duras y maduras, tratos que se a punto de caerse, y de alguna forma a veces las personas, tenemos 2 o 3 transacciones que yo creo que las personas ni siquiera se imaginaron lo que estuvo a nada, de caerse el trato, y de alguna forma pudimos sacarlo. Carlos tiene mucha experiencia, muchas relaciones, entonces bueno, pues contactarlo por lo menos para hacer algo. Finalmente, antes de terminar, para que no se alargue mucho este video, también algo que les sugiero muchísimo. Carlos es una persona muy accesible. Él es vicepresidente regional y todo esto, pero es una persona muy accesible. Hagan una cita con él, incluso por teléfono, por FaceTime, para escuchar el punto de vista. Muchos de ustedes tienen preguntas: ¿cuánto me van a aprobar? ¿Cuánto no me van a aprobar? No, quiero que me corran el crédito, etc. Toman el teléfono y digan: Carlos, me gustaría hablar contigo. Carlos en 5 minutos
les dice, haz esto, haz aquello, o vamos a esperarnos, de alguna forma él les puede incluso hacer el cálculo matemático, es muy bueno. Entonces, pero bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Una vez más, tercer video. Claro que sí. Muy bien estos videos, pero bueno, muchísimas gracias, espero les haya gustado. Si tienen una pregunta me pueden poner aquí sus comentarios. También recuerden, estoy dejando el link para que se puedan hacer una cita conmigo si les interesa. Y también me pueden contactar con muchísimo gusto y nos vemos la siguiente semana en un nuevo video de Raúl Signature Homes. Bueno, listo. Perfecto. Gracias.